En esta mañana, en la lectura en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, de nuevo vamos allí para seguir viendo la enseñanza del Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a ir al capítulo 14, sus primeros 14 versículos, donde los 6 primeros nos ponen como título los traductores: Jesús sana a un hidrópico. Vamos a ver qué es lo que acontece en esta narración. Y dice así la palabra del Señor, Lucas 14, comenzando del versículo 1. Dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, Jesús, tomándolo, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos le dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo cogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, y entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tu hermano, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado la resurrección de los justos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y vemos aquí de nuevo a Jesús delante de los fariseos, de los maestros de la ley. Y dice que estaba ante un hombre que era hidrópico. Dice que aconteció un día de reposo, que había entrado para comer en casa de un gobernante, y nos dice la Biblia de la América que era uno de los principales fariseos, miembro del Sanedrín. El Señor, sabiendo aún que estos fariseos, quitando contadas excepciones, como hemos visto Nicodemo y pocos más, que creían en él, que sabían que lo que hacía no podía ser de alguien pecaminoso, sino solamente de alguien que venía de parte del Señor, el resto de los fariseos, como la mayoría de las veces el Señor lo dejaba en evidencia de cómo eran, pues sabemos que eran enemigos suyos y iban totalmente en contra de él. Pero el Señor, hemos visto ahora, vimos la anterior vez en el versículo 13, cuando también fue invitado por otro, cuando el Señor era invitado por estos fariseos enemigos de él, no rechazaba la invitación. No ponía ningún tipo de pega para no ir, sabiendo por lo que lo hacían, sino que el Señor nunca dejaba una oportunidad para presentar evidencia del mensaje del Señor, ni aun cuando eran sus propios enemigos quienes lo invitaban. Y de igual manera el Señor nos dice que no solamente debemos de predicar la palabra del Señor a nuestros amigos, sino también a aquellos que posiblemente sean nuestros enemigos, pero no podemos negarles el encuentro con la palabra y hacérselo saber también a ellos. Como decimos también en Lucas 7:36, nos dice que uno de los fariseos le pedía al Señor que comiera con él, y el Señor entró en su casa y se sentó a su mesa. En el versículo 11 también dice que luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa.
Dice la narración del versículo 1 que estos le acechaban, que estaban observándole cuidadosamente con algún propósito, que acechaban atentos, que estaban vigilantes a lo que el Señor iba a hacer, observando insidiosamente con mala intención. Y no era la primera vez, posiblemente la última. Como lo dice Marcos, entre dos, cuando el Señor curó al hombre de la mano seca, dice que estos fariseos le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. De poder acusarle de hacer algo a los ojos de ellos que era digno de alabanza y de glorificar al Señor, de curar a un hombre con la mano seca, ¿verdad? Y esto dice que le acechaban para acusarle. En vez de tener los ojos y el corazón atentos a lo que allí acontecía y dar gloria al Señor por la evidencia, la divinidad de Cristo, iban en contra de él por lo que ellos pretendían decir que era una falta al día de reposo. Dice el 14:2 que aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Bueno, deciros que esta es una enfermedad que parece ser que retiene muchísimo líquido en el cuerpo, hasta tal punto que puede ser causa de muerte, pero más que una enfermedad, la hidropesía era un síntoma de una enfermedad que se padecía. Es señal de que tiene alguna enfermedad en los riñones, el hígado, la sangre o aún el corazón. Y parece ser que cuando tiene esta enfermedad en un grado bastante grande, pues visualmente pues tiene una apariencia no demasiado atractiva a la visión. Deciros que seguramente, por lo que dicen los comentaristas, este hombre no estaba invitado junto con el Señor y los otros que había allí, sino que parece ser, como era la costumbre en la época, cuando había una comida de este tipo, un banquete de este tipo, las puertas estaban abiertas y la gente del pueblo podía entrar allí, alrededor de las mesas donde estaban sentados los invitados, podían asistir incluso la conversación que tenían. Y parece ser que este hombre, no se sabe bien si fue que entró por propia voluntad o más, como apuntan otros, que fue puesto allí delante por los fariseos, los que allí había, a ver lo que el Señor hacía con él, para ver si así infringía lo que según ellos querían era la ley del sábado. Así que dice que entonces el Señor Jesús, versículo 3, le habló, se dirigió a ellos respondiendo a algo que parece ser que ellos no habían preguntado nada, ¿verdad? Hasta ahora no habían intervenido estos fariseos, estos responsables que había allí, religiosos, no habían preguntado nada, pero el Señor conoce el corazón de todos los hombres. Dice que el Señor, no dice la Biblia de la América, respondiendo al pensamiento que ellos tenían en su corazón, dice que les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Todos los que había allí, fariseos conocedores de la ley, escribas conocedores de la ley, y el Señor le hace una pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Podía haberle preguntado, ¿prohíbe Moisés la ley sanar en el día de reposo? El Señor conocía bien sus pensamientos y lo que urdían en su corazón. Como dice Juan 2, 24, 25, de esta manera Cristo probó que era Dios, porque solamente Dios conoce los pensamientos del hombre. Y los que había allí fueron descubiertos, aunque no habían hablado aún, pero ya entre ellos se mirarían y se darían cuenta que el Señor lo había descubierto. Dice versículo 4, mas ellos callaron. Ninguno fue capaz de responder a las preguntas del Señor, o como dice también en otras versiones, guardaron silencio mirando para abajo. Ninguno contestó a la pregunta del Señor y podían haber contestado. Ellos bien sabían que sanar el día de reposo no estaba prohibido en la ley de Moisés. Ahora, eso sí, en cuanto a la tradición de los ancianos, las leyes que ellos fueron añadiendo, enseñaba que no se podía sanar en el día de reposo, en el sábado, salvo que el enfermo estuviera en peligro de muerte. No tenían argumentos sobre esto, ¿verdad? No podían decir nada. El Señor ya había
acontecido esto mismo en el capítulo 6, en el 13 también, aún allí en la sinagoga, y todos callaron. Nadie fue capaz de recriminar al Señor. Callaron porque si contestaban afirmativamente, sí se puede sanar en el día de reposo, pues habrían violado sus propias tradiciones, lo que ellos consideraban que era lo correcto. Y si hubieran contestado negativamente, pues habrían negado la ley de Moisés y especialmente la ley de la misericordia. Por lo tanto, ante este dilema que tenían estos fariseos, que no querían en la evidencia de lo que estaba aconteciendo delante de ellos, callaron y no dijeron nada. Y el Señor, pues de nuevo le enseñó a todos los que había allí, a todos los presentes, de parte de quién venía Él y la capacidad que tenía. Dice que tomando a este hombre enfermo, dice que tomándole lo sanó y lo despidió. Por eso decimos que posiblemente este hombre no estuviera invitado a la comida, sino que fuera simplemente que había pasado por allí o le habían puesto allí delante, como decimos, a estos fariseos, para ver lo que acontecía. Este hombre que entró allí con una enfermedad relativamente grave, salió de allí sanado de forma inmediata y total de delante de estos hombres. Y seguramente salió glorificando al Señor y reconociendo lo que había acontecido, todo lo contrario de los que allí se encontraban. Dice entonces el versículo 5 que Jesús, dirigiéndose a ellos, a los que había allí, a estos escribas y fariseos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea día de reposo? Ya venía también, ¿verdad?, de otras partes de la Escritura, por ejemplo, el versículo 15 de Lucas 13, como vimos que esta mujer encorvada en la sinagoga fue sanada, y de igual manera cuando aquel responsable de sinagoga fue incapaz de decirle nada a Jesús, pero sí a la gente le decía que no viniera en el día de reposo para ser sanado. El Señor le refirió el mismo hecho del asno o el buey. Pero también nos dice la Biblia de la América, en vez de decir asno, dice hijo. ¿Quién, si su hijo cae en un pozo, no lo saca? Aunque sea día de reposo, que porque parece ser que las palabras en griego, tanto asno como hijo, tienen cierta semejanza, y por lo tanto en algunas versiones, que no son la Reina Valera, que es la que normalmente usamos nosotros, en vez de poner asno, pone hijo. Los judíos, como sabemos, tenían una serie, por no decir multiplicidad de reglas sobre cómo guardar el sábado, especialmente en el tema de que sobre respecto al trabajo, pero no prohibían que si un animal caía en un pozo en el día de descanso, en el sábado, pues fuera inmediatamente sacado de aquel sin esperar a que terminara el día. No querían admitir que para ellos era mucho más importante rescatar un animal de un pozo, independientemente de las condiciones que se encontrara, que sí quitar a una persona, a un hombre, a una mujer, una enfermedad que lo estaba asolando desde tiempo, como víamos la última vez en Lucas 13, esta mujer que por 18 años estaba encorvada de aquella manera, o en otras ocasiones, y que para ellos era mucho más valioso un animal caído en un pozo o herido que un hombre que padecía una enfermedad. Y ya lo explicábamos en otras ocasiones que para los rabinos, para los religiosos, tener una enfermedad era un castigo que te había mandado el Señor porque había pecado contra Él. En su opinión, la persona que estaba afectada de algún tipo de enfermedad es porque había cometido algún pecado muy grave y merecía lo que le estaba aconteciendo. Los rabinos veían tal condición como el juicio de Dios por causa de tu inmoralidad o impureza debido, ¿verdad?, por eso. Y esta enfermedad de que padecía este hombre de retención de líquidos estaba descrita también en Levítico como la incapacidad del cuerpo de eliminar líquidos por tu impureza delante del Señor. Y dice el versículo 6 que ante las razones que el Señor le da, ellos no podían ni replicar, le dice, y no le podían replicar a estas
cosas, no podían contestarle, no podían presentar defensa alguna ante lo que el Señor le está diciendo, porque él tenía razón y no podían de manera alguna rebatírsela. En el Nuevo Testamento, hermanos, en ninguna ocasión los fariseos fueron capaces de rebatir o contestar al Señor de una forma abierta sobre un tema de este tipo. Ahora, eso sí, le ponían estas trampas, acechaban a él para que quebrantase las regulaciones que ellos tenían del día de reposo, porque en sus mentes retorcidas ellos creían que cuando el Señor hacía esto, en vez de ser una evidencia de su deidad, en vez de ser una evidencia de la capacidad que tenía por ser el Hijo de Dios, para liberar a aquellos que estaban enfermos, de liberar a aquellos que estaban con muestras en su cuerpo del pecado que nos trae la enfermedad y la muerte, y reconocerle como el único y suficiente Hijo de Dios, el gran médico que nos libra de la enfermedad, de la muerte y de la muerte eterna. Para ellos era un hecho contrario, era que representaba que no tenía que ver nada con el Señor, que no lo hacía porque fuera el Hijo de Dios, porque quebrantaba el día de reposo. Qué ceguera espiritual no tenían, qué corazón más duro no tenían, que eran incapaces de reconocer lo que allí estaba aconteciendo. Dice Juan 10:25 que Jesús le respondió en otra ocasión: lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, las hago, y ellas dan testimonio de mí. Y ellos no querían entenderlo. Ellos veían como una evidencia contraria a lo que allí estaba aconteciendo. Pero como hemos leído antes en la mesa, Nicodemo era fariseo y sí creía en las obras que el Señor hacía, y Juan también recoge en 9:16 otros que creían en ello, y dice que entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros de ellos, de los fariseos, decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había entre ellos disensión. El Señor deja más que claro cuál es su postura y cuál es la postura de ellos ante la misericordia y quién era él delante de ellos de parte del Señor. Luego, a partir del versículo 7 hasta el 14, una vez que este hombre ya despedido del Señor, después de haber sido sanado y haber sido explicado este contexto de que si era necesario o no y si era lícito sanarlo, el Señor dice que todos los convidados que ven allí a la cena, a esta comida con este hombre, pues dice el versículo 7 que observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Parece ser una costumbre bastante común entre los fariseos lo que aquí aconteció. Sabemos que los asientos en esta época eran como unos divanes para acercarse a la mesa, estaban recostados sobre ellos. Cada diván parece ser que era para 3 comensales. Y digo que no era raro lo que el Señor observó aquí, esa inquietud que tenían ellos, ese alboroto por ocupar los primeros puestos para sentarse. Entonces, recoge ya Lucas también, Lucas nos recoge en el 20:46, y dice que guardaros de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y llaman las salutaciones en las plazas y los primeros lugares en la sinagoga, los primeros asientos en la cena, para estar en posición de cierta relevancia, ¿verdad? Deciros que en estos divanes donde comían, donde se recostaban para comer, el principal posición era el del centro. Hemos dicho que eran 3 los que se sentaban en el diván o se reclinaban sobre él. La posición central era el de más relevancia. El de segunda relevancia después de él era el de la derecha y el de menor relevancia de los 3 de la izquierda. A nosotros nos parece un poco, ¿verdad?, si no caemos, pero hoy en día en nuestra sociedad, de alguna manera, hay un cierto norma de conducta cuando vamos a algún lado para ocupar el sitio que más o menos nos puede corresponder. Si somos invitados a una boda, hoy en día la mayoría de las bodas donde vamos tenemos posiblemente el nombre de la mesa que nos toca ocupar,
Pero si yo soy un invitado común, no se me ocurre ir y sentarme en la mesa donde se van a sentar los novios, porque está reservada a la familia más íntima, a los padres, al abuelo. Y si tengo la desfachatez de ir y sentarme en ella, pues posiblemente venga el novio y me haga que me quite porque se tiene que sentar allí un familiar más cercano, ¿no? Para que nos hagamos una idea de lo que estaba aconteciendo aquí, había gran tumulto por ocupar los sitios más cercanos al huésped que había invitado a todo el mundo. La mesa típica, parece ser que había en estas cenas, era una mesa en forma de U. Y en ella tenía en la parte de abajo de la U el diván donde se iba a sentar el que había invitado a todos, y luego tenía a la derecha otro diván y a la izquierda otro diván. En el contexto que decimos que en el centro se sentaba el de más posición social más alta, y a su derecha el segundo, y a la izquierda el de menos, y que a la derecha del que había sido el que había invitado a todos se sentaban los de más rango y a la izquierda los de un poco menos, pues se lió por lo visto un tumulto, que todos querían sentarse al lado del que le había invitado y a su derecha, y por eso digo que se lió un poco, ¿verdad?, de lío allí, y el Señor, pues viendo lo que estaba aconteciendo, pues no tuvo más remedio que poner un poco de orden. Ellos en realidad, pues lo único que pretendían hacer era pues tomar posesión de lo que ellos creían que les pertenecía, que era el sitio de más honor. Porque una cosa caracterizaba a los fariseos, es que creían que nadie había mayor que ellos y que nadie tenía posición social mayor que ellos. Ellos eran orgullosos y creían que eran los mejores en todo momento. Con respecto a esto, el Señor le va a referir una parábola aquí, ¿verdad?, de los invitados, para que tengan presente cómo hay que comportarse, y más haciendo referencia, porque a ellos esta arrogancia que tenían los fariseos y escribas sobre su posición la llevaban más allá que este mundo aquí, sino que ellos pues tenían el convencimiento de que también ocuparían los principales puestos en el reino del Señor, porque ellos podían presentar delante de él, pues, ¿verdad?, su posición como hombre aquí. El Señor tuvo que enseñarle a sus discípulos, a través de la petición de la madre de dos de ellos, cuál va a ser el lugar que vamos a ocupar delante del Señor cuando estemos en su presencia. Dice que la madre de Santiago y de Juan, de los hijos de Zebedeo, fue al Señor, esto se narra en Mateo 20, de 20 a 28, y le dijo esta mujer al Señor Jesucristo: ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor, después de relatarle una serie de cosas, le dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El Señor va a ser el que haga, cuando vayamos a su presencia, el que nos acompañe y nos siente donde nos corresponda. Nosotros, por mucho que podamos hacer aquí, no somos deudores de Él para que vayamos a elegir donde nosotros queramos sentarnos. Dice que refirió a los convidados, a los que estaban ahí en ese tumulto de querer sentarse en un sitio y en otro para coger los primeros lugares. Dijo que le refirió a los convidados en una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. El Señor estaba diciendo que, en primer lugar, la cortesía de ellos parecía ser que deja bastante que desear. Y otra cosa de importancia total para cada uno de nosotros, le va a hacer una referencia hacia su humildad como persona. No tenían humildad alguna, cero. No eran humildes para nada. Se creían en posesión de arrogancia total con respecto al mundo. No eran humildes en su corazón, en su posición, en nada. Dice: no sea que otro más distinguido que tú. Pues ya digo que ellos no creían que nadie fuera más distinguido que ellos mismos. Se tenían en una estima increíble, ¿verdad? Si te has convidado por él y viendo él que te invitó a ti y te diga: de este lugar déjalo, y entonces
Pues claro, entonces si estás sentado en el lugar de máxima, ¿verdad?, honor, venga el que te invitó y te diga, no, ahí no te corresponde, te coja y te tengas que sentar en el último lugar, que es el que queda libre, porque ya se ha sentado todo el mundo. Si todo el mundo ha ocupado su sitio y tú te has sentado donde no te corresponde, el que queda libre es el último, que con vergüenza va a tener que ir y sentarte hasta allí delante de todos. El Señor enseña en este contexto la necesidad de la humildad. El contexto a ello de que debemos ser humildes cuando vamos a los sitios y empezar lugar ser humildes delante del Señor. Dice, pero cuando fueres convidado, ve y siéntate en el lugar último, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Si quieres ser honrado, la manera de lograrlo es ser humilde, para que así el que te invitó te diga que te sientes en los sitios de más honor. Y el Señor notó cuando llegó allí, ¿verdad?, después de sanar a este hombre con esta enfermedad, el alboroto que había por ocupar los primeros lugares, los lugares de más honor entre ellos. Y el sentido está bastante claro. Y es que estos hombres tuvieron que ser reprendidos por el Señor, pero no eran desconocedores de lo que el Señor le estaba diciendo. Eran doctores de la ley. Sabían lo que la palabra dice con respecto al orgullo y a la vanagloria. El Señor le está diciendo algo que viene repetido en la palabra del Señor. Proverbios 25, 6 y 7. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que sea humillado delante del príncipe a quienes han mirado, a que han mirado tu ojo. Conocían cómo correspondía, ¿verdad?, mantenerte, pero ellos, como decimos, humildad de espíritu no tenían alguna, sino que creían que eran los más orgullosos, eran los más arrogantes que había allí. La posición de ellos era la de ser estimados como grandes y buenos, sin preocuparse lo más mínimo que esto fuera verdad, que ni eran grandes ni eran buenos. Y la enseñanza que el Señor les deja aquí a partir del versículo 11, le dice, porque cualquiera que quiera ser enaltecido, ¿verdad?, será humillado, y el que se humilla será enaltecido, que es como corresponde a cada uno de nosotros cuando fuimos delante del Señor. Una enseñanza que también era conocida por ellos, una enseñanza que aparece en la palabra del Señor y a ellos como conocedores de ella deberían de haber tenido en cuenta. Job 22, 29. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojo. Salmo 10, 17. El deseo de los humildes oíste, oh Señor. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor Jesús le está mostrando en este momento a estos fariseos que conocerían todas estas lecturas de la palabra, pero que la ignoraban y no querían saber nada de ello. El Señor nos pide a cada uno de nosotros que seamos humildes para ir delante de Él. La misma palabra del Señor Jesús en Mateo 18:4 nos pide a cada uno de nosotros y nos dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Para alcanzar el lugar en el reino de los cielos que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros, tenemos que ser como un niño humilde, que no tiene arrogancia, que no tiene orgullo, que no tiene nada que presentar.
Y este mundo es un mundo de hombres y mujeres orgullosos que desobedecen al Señor porque han caído en la trampa del pecado y del engaño. Y se creen que por sus propios métodos, sus propios medios, pueden alcanzar gloria para una eternidad. El Señor también tuvo que referirle en otra parábola lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Lucas 18, del 9 al 14, parábola del fariseo y el publicano, conocida por cada uno de nosotros, ¿verdad? De uno que confiaba en sí mismo, que creía que todo lo hacía muy bien, y de otro pobre que reconocía su error y su pecado. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, porque este era el problema de los fariseos, que creían que con su tipo de vida, que creían que con lo que ellos hacían, se habían justificado a ellos mismos. Y el Señor le tiene que decir a estos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también en esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno era fariseo, la capa de la sociedad más alta, religiosa, ¿verdad?, y social de Israel, y el otro un publicano. Publicano, un recaudador de impuestos al pueblo judío para los romanos, detestado por el pueblo, porque encima muchos de los publicanos pues recaudaban más de lo que correspondía, robándole al pueblo para quedarse para ellos con esto. Y entonces eran aún peor que los pecadores. En algunas frases ya vemos como dice, se junta con pecadores y publicanos, totalmente deleznables y rechazados por el pueblo. Pues fueron a orar al templo estos dos, el máximo representante, por así decirlo, de la casta social religiosa de Israel, un fariseo, y el más bajo, un publicano. Dice que el fariseo puesto en pie, y esta parte en la que describe y retrata al fariseo, dice, oraba consigo mismo. Se oraba para él mismo, se alababa con su oración. De esta manera, doy gracias a Dios porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Con eso ya él se creía que estaba justificado, obviamente porque oraba con sí mismo. Este mundo donde la mentira abunda o sobreabunda, especialmente engañados por el pecado y por Satanás, el hombre cree que haciendo obras según él buenas, pues ya está justificado. Pero nos dice la palabra que no hay bueno ni aun uno. No hay quien haga lo justo. El publicano, en contraposición al fariseo, dice que estaba lejos, que no quería alzar los ojos aún ni al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Nada más. No tenía arrogancia alguna. No tenía nada que mostrar al Señor. No podía llevar nada delante de Él, porque delante del Señor, como dice la palabra, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No podemos presentar nada delante de Él. Y el Señor les tiene que decir, os digo que este publicano pecador, convencido, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En este momento que el Señor le estaba diciendo esta parábola, aquellos que habían allí deberían haberse sentido los más humildes del mundo. ¿Por qué? Porque estaban delante de aquel que con su sola palabra había hecho que este hombre enfermo sanara inmediatamente y no eran capaces de reconocerlo. No eran humildes para nada, deberían haberse puesto todos a los pies de Cristo para darle gloria y alabanza. Y en cambio, estaban pensando dentro de sí que no venía de parte del Señor porque incumplía la tradición de ellos. Pero no solamente queda aquí lo que el Señor le estaba diciendo a aquellos que había, sino que ahora va al que le había invitado, al que le había convidado y le dice. Y le dijo también al que le había convidado, versículo 12, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tu hermano, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos,
no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Bueno, el Señor no está prohibiendo que nos invitemos, ¿verdad?, unos a otros, no está prohibiendo que invitemos a los amigos, a los vecinos, ni a nuestros parientes. El Señor tiene que decirle aquí, y ellos bien lo sabían, que ellos solamente se invitaban entre ellos. El tema de la invitación entre los fariseos era una moneda de cambio. Se invitaban para darse uno a otro renombre y solamente juntarse entre los de su posición social. Nunca miraban más allá de los que tenían su posición social. Invitaban a los ricos para que fuera de renombre que lo habían invitado y luego ellos ser invitados por ellos también. Y el Señor tiene que decirle en otra ocasión: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No hagáis obras para este mundo, hacedlas para el mundo venidero, donde el Señor las tiene allí para cada uno de nosotros. Y para nada estos hombres eran humildes, para nada, solamente se juntaban con los de su posición social o aquellos que aún podían aportarle a ellos algo más. Nunca invitaban a comer a quienes consideraban por debajo de ellos, nunca. A Jesús lo invitaban para acecharle y para luego acusarle. Y por lo tanto, se sorprendían y horrorizaban cuando Jesús, un rabino, se asociaba regularmente con marginados de la sociedad judía. Ellos no lo entendían, porque ellos en ningún momento se asociaban con nadie que no fuera de su estatus social. Dice aquí el Señor que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come, con desprecio, ¿verdad? El autor a Hebreos 10:34 nos recuerda algo muy importante para cada uno de nosotros. Dice así, 10:34 de Hebreos, nueva traducción viviente: ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece siempre en los cielos. Es mucho mejor dejarte quitar con alegría lo que tienes cuando es para otros que le hace falta. Porque la recompensa la vamos a tener no ya tanto aquí por lo que hemos hecho, sino en los cielos de parte de nuestro Señor. Y le dice el Señor Jesucristo a este que le convidó: pues cuando haga banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque lo que estás haciendo será recompensado, ¿verdad?, en la resurrección de los justos. Como el Señor tuvo que decirle, más bienaventurado es dar que recibir. Pero ellos lo hacían para que fueran vistos aquí y para autojustificarse ellos mismos y poder decir lo que hacían. Juan 5, 28 y 29, el Señor tuvo que decirlo: no os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como decimos, la sociedad judía, especialmente para los fariseos y escribas, a los gobernantes, era moneda de cambio hacer invitación, explotar de alguna manera la hospitalidad para que luego fueran invitados por ellos mismos, pero para nada hacían signos de bondad desinteresada, desconocían por completo la humildad hacia los demás y todo lo hacían con fines egoístas. Y aquí el Señor le está retando a la afición, especialmente a los que allí habían, dejándolo descubierto su verdaderamente
forma de ser y enseñándole el verdadero sendero hacia la bendición eterna por parte del Padre. No invites a otros para que te den, ¿verdad?, categoría social. Invita a los necesitados a obras de misericordia, porque también lo recoge la palabra del Señor, la ley, a la que tanta mención hace como fariseo, como escriba, la necesidad de hacer misericordia también. El Señor, nuestro Señor y nuestro Dios, es un Dios que necesitamos todos, es un Dios para necesitados, para pobres, como somos cada uno de nosotros delante de Él. Aquel que se cree justificado por lo que es, no necesita al Señor y por lo tanto ya tiene su propia paga. Amigo, en esta mañana que estás aquí, como hemos dicho, cogiendo lo mejor que podías hacer en ella, escuchando la palabra del Señor, ¿cómo vas a presentarte delante del Señor? ¿Como el fariseo, que daba gracias porque no era como el resto de personas, que se autojustificaba? ¿O como el publicano, que no era capaz de mirar ni al cielo, humillado, sabiendo que no podía presentar nada delante de Él? Dice Miqueas 6 y 8, nos dice cómo el Señor quiere que nos presentemos delante de Él. Dice Miqueas 6 a 8, ¿con qué me presentaré ante el Señor? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré a Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mi entraña por el pecado de mi alma? Oh hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Él. 3 cosas que parece ser que son sencillas, pero que este mundo la ignora, ni es justo. No esperamos encontrar justicia en este mundo, no. Ni es misericordioso, para nada. Y aún menos se humilla ante el Señor, viendo lo que es y viendo lo que podemos conseguir a través de esta humildad de corazón delante de Él, que si no es otra que la salvación y la vida eterna. Todos somos propensos a pensar demasiado en esta vida, a que somos merecedores de recompensa por lo que hacemos, pero el Señor nos enseña aquí que debemos ser humildes de corazón para presentarnos delante del Señor, porque no tenemos nada para presentarnos delante de Él. Dice Efesios 2, sabemos que somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obra, para que nadie se jacte. Pero sí sabemos que somos salvos por fe para buena obra. Somos salvos por fe porque el Señor así nos lo dice, para que hagamos buena obra, como también nos relata Santiago en su carta. El Señor nos enseña que debemos ser humildes en todo y para todo, porque nada podemos presentar delante de Él. Como escuchábamos hace una semana a nuestro hermano cuando estábamos en Romanos 3:27. ¿Dónde puede estar la jactancia? ¿Qué podemos presentar delante de Él? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer nada de lo que Él pone a nuestra disposición? Por lo tanto, como dice el autor a Romanos, queda excluida totalmente la jactancia de cualquiera de nosotros. La honra y la bendición en el reino de Dios elude a quienes creen que pueden ganarla por ellos mismos. Solamente la salvación viene a través de la humildad. Mateo 3, 5 al 7, versión Dios habla hoy. Lo que realmente cuenta ante el Señor. Versículo 3, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Amigo, en esta mañana que está aquí con nosotros, o que está escuchando la palabra del Señor,
lo que cuenta realmente ante Dios. No cuenta otra cosa, ser pobre de espíritu y ser humilde delante de Él. Aquellos que, como estos fariseos y este mundo, que se hinchan de orgullo, tanto se hinchan, que es imposible que crucen la puerta angosta que lleva a la salvación y a la vida eterna. El mensaje que deja aquí el Señor es extremadamente claro para aquellos que estaban allí, pero no querían reconocerlo. Pero ejemplo tenemos en la palabra de otros que sí lo hicieron, siendo tan orgullosos como estos o más. Ejemplo que vimos también la semana pasada en el apóstol Pablo, que nos lo trajo nuestro hermano Miguel. Como este hombre celoso de las leyes, orgulloso, tuvo más que arrodillarse delante del Señor y pedir perdón y reconocer que todo lo que había hecho hasta ese momento era basura delante de Él, y se desprendió de todo y se humilló hasta lo sumo para así alcanzar la salvación y la vida eterna. Y dio gracias al Señor, porque fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice, pero por esto fue recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna, nos relata en 1 de Timoteo 1, el apóstol Pablo. Pablo entendió lo que estos fariseos en este momento y otros que hemos visto en la palabra no entendieron, porque no querían creer. Así es, hermano, amigo, no querían creer. Y esta mañana te pedimos que no seas como ellos, que tengas un corazón humilde para ir delante del Señor y creer en Él, para poder entrar al reino de los cielos, porque ya decimos que en el reino de los cielos no va a entrar aquel que autoproclama su orgullo y su justicia, sino aquel que es humilde, como el publicano, mirando hacia adentro y dándose golpe en el pecho y reconociendo su pecado, su miseria y la necesidad que tenemos compasiva a través de la cruz de Cristo, para así alcanzar la salvación y la vida eterna. Por esta mañana te pedimos que medites en tu corazón la necesidad que tienes para así alcanzarla y poder decir que has nacido de nuevo y que puedes tener una vida eterna junto al Señor un día para siempre. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.